¿Por qué existe tu emprendimiento? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez en la vida? Bueno, aparte de generar dinero, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito que tiene tu negocio? ¿Por qué existe? ¿Por qué te levantas temprano todos los días para sacar adelante ese emprendimiento? Bueno, ese es el análisis que vamos a hacer hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Nicolás Cabrera Calderón. Soy ingeniero comercial, tengo 32 años y este es el 6º capítulo del podcast Hablemos de Emprender. Y efectivamente quise partir de forma distinta para poder plantear esa pregunta del por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el propósito que está detrás de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, incluso de nuestra vida. Muchas veces me tocó hacer clases en la universidad y me quedó súper grabado una vez que una alumna me preguntó respecto de lo mismo que estamos hablando ahora, del por qué o cómo podemos emprender. Y yo el único consejo que les di, o la única respuesta que les di fue, chicos, mira, si van a emprender con una idea de negocio, tiene que ser en algo que en verdad les guste, les apasione y estén comprometidos con eso. Porque si no te gusta, si no te apasiona, chuta, te vas a dedicar toda la vida a eso. Me imagino que las personas que tenemos emprendimientos es porque nos gusta. Y quizás tenemos un trabajo dependiente que quizás no nos llena completamente o no estamos tan vinculados con el propósito que está detrás, no lo sé. Ya he pasado por todas esas situaciones, la verdad, pero siempre cuando tomé la decisión de emprender lo hacía porque me comprometía con el propósito que estaba detrás y porque le encontraba un sentido. Entonces hay un autor que se llama Simon Sinek que dice, comienza con el por qué. Y él se dio cuenta a través de una investigación que todas las empresas o que todas las marcas utilizaban solamente 2 estrategias comunicacionales para explicar lo que ellos hacían o cómo definirse frente a sus seguidores o en redes sociales. Y estas 2 estrategias comunicacionales seguían la misma lógica y siempre contemplaban 3 elementos. Pero estos 3 elementos lo comunicaban de forma distinta. Uno que era desde afuera hacia adentro y otro de adentro hacia afuera. Los 3 elementos tienen que ver con 3 cosas súper simples que tienen que ver con el propósito empresarial. Si lo vemos, sería el qué, y el qué tiene que ver con qué hace cada empresa, ¿ya? O cómo describe sus productos o servicios. O sea, yo creo que todos podemos identificar de forma fácil qué es lo que hace nuestra empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace nuestra empresa? Ah, perfecto, mi empresa vende ropa. Ok. Ah, mi empresa vende coffee break. Perfecto, mi empresa vende empanadas. Tengo una panadería, tengo un bazar. Perfecto, es súper identificable. Pero en el cómo nos diferenciamos de las demás empresas que hacen lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que algunas empresas quizás pueden decir, sí, efectivamente tengo una propuesta de valor diferente, tengo algunas cosas que me diferencian de la competencia. Pero si nos vamos al detalle o nos ponemos a pensar como de primera, así como buena primera, lo más probable es que no identifiquemos quizás cuál es esa diferencia quizás de los pasteles, de las empanadas, de los almuerzos o de los coffee break. Y el tercer elemento tiene que ver con el por qué. Y ese es un poco más difícil. O sea, ¿por qué existe tu empresa? ¿Cuál es el propósito que está detrás? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vendes empanadas? ¿Por qué tienes una panadería? ¿Por qué tienes este bazar? ¿Por qué vendes coffee break? ¿Por qué vendes artesanía? Dejando de lado, repito, el dinero, ¿cierto? La consecuencia. Entonces, ¿cuál es la finalidad, el motivo o la creencia de por qué existe tu emprendimiento? ¿Ya? ¿Por qué nos levantamos todos los días en la mañana a trabajar en esa empresa? ¿Por qué dormimos poco cuando tenemos esa idea en mente, ¿cierto? Y nos ponemos a trabajar en el computador, con nuestros cuadernos, nuestra planilla Excel? ¿Por qué las personas deberían comprarnos a nosotros y no a nuestra competencia? Entonces, siempre lo que identificaba o lo que identificó este autor, Simon Sinek, es que la mayoría de las empresas o de las marcas piensa, actúa y se expresan desde afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen qué es lo que hacen, cómo lo hacen, pero muy rara vez
logran explicar el por qué lo hacen. Entonces ahí vamos a encontrar la diferencia entre empresas que logran marcar una diferencia, ¿cierto? Que logran quizás liderar en el mercado, versus aquellos que solamente se comunican de forma simple, que dicen qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, si lo llevamos a un ejemplo, que sería de afuera hacia adentro, y lo vamos a hacer con una marca que quizás todos ustedes conocen, que es Apple, ¿cierto? Que la conocen lo más probable por el iPhone. Entonces, si Apple se comunicara desde afuera hacia adentro, diría qué es lo que hace, cómo se diferencia de los demás, y posteriormente un llamado a la acción, buscando de convencer, en este caso, respecto de la diferencia o este valor superior que dice tener. Entonces sería, ¿qué es lo que fabricamos? Bueno, fabricamos unos computadores fantásticos. ¿Cómo lo hacemos o cómo nos diferenciamos? Bueno, tienen un diseño precioso, son sencillos y son fáciles de utilizar. ¿Por qué? ¿Quieres comprar uno? O sea, eso es lo que hace la mayoría de las empresas. O sea, ¿qué fabricamos? O llevémoslo a un ejemplo de un emprendimiento quizás más tradicional. ¿Qué es lo que hago? Bueno, tengo una empresa que hace coffee break para reuniones, capacitaciones, cursos, charlas. ¿Cómo? Bueno, me gusta siempre la cocina, hago unos dulces, hago pay de limón, hago unos sándwiches, perfecto. ¿Quieres contratarme? Si se fijan, ahí me estoy definiendo desde afuera hacia adentro. Y estoy siendo súper explícito en qué es lo que hago, cómo lo hago y con un llamado a la acción. Pero si Apple, para continuar con el ejemplo, hiciera esta comunicación de adentro hacia afuera, partiría con el por qué, continuaría con el cómo y por último con el qué. ¿Por qué? Porque en Apple creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente. ¿Cómo? Nuestra manera de desafiar el orden establecido es fabricando unos productos bien diseñados, sencillos y fáciles de utilizar. ¿Qué cosa? Fabricamos unos computadores fantásticos. ¿Quieres comprar uno? Si se fijan, ahí existió un cambio en la comunicación y fueron súper claros con el propósito, partiendo con el porqué. Lo voy a llevar a otro ejemplo. Si yo les pusiera dos opciones de una empresa que vende basureros, entonces la empresa 1 va a comunicar de afuera hacia adentro y va a decir: hola, fabricamos basureros para separar desechos reciclables del resto. Y la empresa 2, que también fabrica basureros, dice: hola, creemos en construir un mundo sustentable a través del reciclaje. Díganme ustedes, ¿con cuál de las dos empresas se quedan? Me imagino que con la segunda, ¿cierto? Y ahí es donde está la diferencia, porque están comunicando lo mismo. O sea, ambas empresas se dedican a crear basureros. Pero una se está comunicando de afuera hacia adentro, diciendo que fabrica basureros para separar desechos reciclables del resto. Y se enfoca en el qué. Y la segunda se enfoca en el por qué, en el propósito que está detrás de esa empresa. Y dice que creen en construir un mundo sustentable a través del reciclaje. Entonces, ¿con quién vamos a conectar nosotros en redes sociales? ¿Cuál va a ser el propósito que va a estar detrás? ¿Cierto? Entonces, me imagino que se quedan con la opción 2. Y es ahí donde nosotros, como emprendedores, tenemos esa opción de motivar a las personas para que actúen, ¿cierto? Para tener esa capacidad de generar una comunidad que esté detrás de nuestro emprendimiento. Y que esas personas encuentren un sentido, ¿cierto? Un sentido o un sentimiento de pertenencia respecto de lo que nosotros hacemos. O sea, claro, yo me comprometo a construir un mundo sustentable a través del reciclaje. Y no solo lo puedo hacer a través de los basureros, lo puedo hacer a través de cualquier otro producto o servicio que esté relacionado.
Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener súper claro que una necesidad muy básica de nosotros, los seres humanos, es la necesidad o el sentido de pertenencia. Entonces cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera, cuando somos súper claros del por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el propósito de nuestra empresa, vamos a lograr conectar con los valores, con las creencias de esas personas que los comparten. O sea, con las personas que en verdad comparten el reciclaje o que quizás comparten una enfermedad, no sé, diabetes, por ejemplo. ¿Cierto? Que si mi pastelería está enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas que tienen diabetes, o con las personas que buscan cuidar su salud, o con un gimnasio en particular que te dice, bueno, creemos en desafiar todos nuestros límites, ven a entrenar con nosotros, ¿cierto? A diferencia de si te digo, bueno, es un gimnasio y ven de lunes, miércoles y viernes, no sé. Entonces, cuando nosotros sentimos que formamos parte de algo, nos vamos a sentir conectados y vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque eso inconscientemente como seres humanos lo anhelamos, es un sentimiento y lo buscamos. Y eso también lo proyectamos en las marcas, ¿ya? Entonces cuando tenemos esa necesidad, ese deseo de sentir que pertenecemos a algo, es que nosotros nos vamos a esforzar al máximo e incluso vamos a estar dispuestos a gastar más dinero, ¿cierto?, por conseguir ese sentimiento. ¿Por qué? Porque queremos estar rodeados de personas o de empresas o de organizaciones, de emprendedores que compartan nuestros valores y nuestras creencias, que sea esta comunidad en particular. Entonces va a ser mucho más fácil cuando tú logras descifrar ese propósito empresarial, que se provoque el sentido de pertenencia de los seguidores, las seguidoras que tienes en redes sociales. Entonces el por qué, el cómo y el qué sería lo principal que tú tienes que redactar. Entonces te invito, date un tiempo de pensar, perfecto, ¿por qué existe mi emprendimiento? ¿Cuál es el propósito que está detrás de la marca? Ojo, dejando de lado el dinero, obviamente generamos acciones que tienen que tener una recompensa. Todos tenemos que vivir, pagar nuestras cosas, nuestras deudas, nuestros compromisos, pero el dinero es una consecuencia. El tema que está detrás es cuál es el propósito que yo le estoy dando a mi emprendimiento. Incluso les puede servir para establecer la biografía de sus redes sociales, por ejemplo en Instagram, porque teniendo un propósito más claro se van a dar cuenta que quizás aumentan sus seguidores porque van a conectar con esa idea, con esa comunidad. Por ejemplo, amamos los perros, o dog lovers. Si tengo ese concepto, si explico mi emprendimiento porque amamos los perros o amamos las mascotas, voy a poder vender cualquier producto o servicio o generar incluso solo una comunidad que cumpla ese propósito en particular. Entonces no voy a decir vendo comida para perros, ¿cierto? Entonces ahí ojalá se haya entendido la idea de que tenemos que comenzar desde adentro hacia afuera y comunicarlo efectivamente para que las personas conecten con nuestro propósito de marca, con nuestro propósito de emprendimiento. Eso ha sido la clase de hoy, espero les haya gustado, espero que se graben un poco ahí en la cabeza el propósito empresarial y ojalá lo trabajen. Si tienen alguna duda, escríbanos en Instagram, @hablemos-de-emprender_podcast. Ahí nos pueden comentar, mandar algún DM y quizás lo conversamos. Eso, muchas gracias si es que llegaste hasta acá. Este es el 6º capítulo de Hablemos de Emprender. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima semana. Que estén súper bien. Hasta luego. Chau, chau.